La policía, los cascos blancos, están ametrallando el pueblo. Asesinando. El Amado García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando el pueblo. 16 de abril vi por primera vez la guerra y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos, que esos no se levantaron nunca. El 20 de diciembre de 1962 gana las elecciones el profesor Juan Bosch. El 27 de febrero de 1963 asumió la presidencia. República Dominicana no estaba preparada para un gobierno liberal y democrático como el que proponía Juan Bosch. Hasta ese momento el país había estado dirigido solo por regímenes dictatoriales y autoritarios. Fue la primera vez que en el país se intentó legislar tomando en cuenta las necesidades de la masa pobre. 3 décadas antes del gobierno de Bosch, el país estuvo sometido al autoritarismo somnoliento impuesto por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. En abril de 1963, Bosch proclama una nueva constitución que garantizaba los derechos civiles e individuales. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca antes se habían conocido en el país. Fueron regularizadas las leyes laborales, así como la creación de sindicatos para proteger a los trabajadores, también las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, la familia, los niños y los jóvenes, los agricultores y los hijos ilegítimos. Esta proclama, al igual que otros cambios que se hicieron, como la repartición justa de la tierra, afectaban los intereses de terratenientes, conservadores y militares. También la jerarquía de la Iglesia Católica enfrentó al gobierno constitucional de Bosch cuando rechazó la disposición que legalizaba el divorcio. La cúpula militar y la élite económica acusaron al gobierno de Bosch de manera farsa de tener apariencia o rasgos comunistas y advirtieron la posibilidad de que surgiera una nueva Cuba en el Caribe. Pero estas alegaciones solo eran un pretexto para justificar el golpe militar. Así fue como los golpistas, disfrazados de patriotas, intentaron ocultar sus ambiciones económicas y el afán de tomar el poder por las malas. 7 meses tenía de instalado el gobierno constitucional de Juan Bosch cuando el 25 de septiembre de 1963 se consumó el golpe de Estado al que pudo ser considerado el mejor gobierno de toda la historia de República Dominicana. Manuel Ramón Montes Arache, quien fuera comandante de los hombres ranas al momento en que sucedió la guerra, sobre esto dijo lo siguiente. En el momento de la revolución yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surtido mucho efecto y quizás en el ánimo de la oficialidad y no solamente de la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. Una vez materializado el golpe, se instaló un gobierno al que denominaron triunvirato porque estaba compuesto por 3 personas. Inicialmente estos fueron Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat. Por su parte, Emilio de los Santos no pudo aguantar las injusticias y la presión social, por lo que renunció. Su lugar fue ocupado por Donald Reed Cabral, quien pasó a convertirse en el líder del triunvirato. La primera medida que tomó el gobierno del triunvirato fue negar la legitimidad de las elecciones de 1962 que había ganado Juan Bosch. También anularon la constitución que había proclamado Bosch en 1963. El triunvirato fue un gobierno muy corrupto, conformado por remanentes trujillistas con Donald Reed Cabral a la cabeza. Este gobierno no logró establecer su autoridad sobre las facciones conservadoras, ni dentro ni fuera del ejército. Tampoco convenció a la mayoría de la población de su legitimidad. Inmediatamente después del golpe contra Bosch, el país estalló en resistencia contra el triunvirato militar. El movimiento 14 de junio formó un frente guerrillero armado en las montañas del Cibao, liderado por Manolo Tavares Justo. Imposibilitan la lucha pacífica del pueblo. El 14 de junio sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. A ellas iremos y en ellas mantendremos encendida
la antorcha de la libertad, de la justicia, el espíritu de la revolución. Manolo Tavares fue asesinado antes que la rebelión cumpliera 3 meses, pero aún así el movimiento siguió con sus operaciones. Junto a él fueron asesinados 14 de los miembros del movimiento por las Fuerzas Armadas. Las sirenas de la libertad, cual clarín. El triunvirato logró mantenerse en el poder hasta 1965, cuando estalló la revuelta de abril. El gobierno que encabezaba Donald Reed Cabral se había hecho muy impopular, por lo que perdía de manera estrepitosa el apoyo de sus bases. También los sectores poderosos económicos sentían una alta tasa de rechazo por el gobierno del triunvirato. Ante esa situación, para tratar de apaciguar los ánimos en su contra, propuso que se celebraran elecciones para 1966. Debido a que tenía intenciones de participar como candidato a la presidencia en dichas elecciones, puso una condición: que no participaran como candidatos a la presidencia el doctor Joaquín Balaguer y tampoco el profesor Juan Bosch. Estos eran los líderes de las dos organizaciones políticas mayoritarias del país y él estaba consciente que no podía derrotar a ninguno de los dos. Pero el pueblo en masa pedía con urgencia la vuelta a la Constitución de 1963 y la reposición de Bosch al poder sin elecciones. También las conspiraciones en contra del triunvirato estaban en una etapa muy avanzada y todo estaba ya decidido. El teniente Randolfo Núñez Vargas, que estaba en el Palacio Nacional, y ya habíamos hecho un plan para el apresamiento de los oficiales que estuvieran ahí en la Secretaría de las Fuerzas Armadas y de los dos triunviros que habían. En ese momento eran dos, eran Donald Reed Cabral y el señor Ramón Cáceres Troncoso. Entonces tenía todo eso planificado. Se produjo el 24 de la mañana. Citaron a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento, que estaban delatados: el coronel, el mayor Lora Fernández, el mayor Eladio Ramírez Sánchez, el mayor, creo que Giovanni Gutiérrez, el capitán Novoa. Y en ese momento se le informó a Armando Ramírez de lo que estaba pasando. Así comienza el movimiento. El 24 de abril de 1965, 3 oficiales del ejército solicitaron una reunión con Donald Reed Cabral para negociar en el campamento militar 16 de agosto. Cabral había escuchado los rumores de un golpe de Estado, por lo que rechazó la oferta de los militares. En vez de asistir, en su lugar, Cabral envió al secretario de las Fuerzas Armadas, Marco Rivera Cuesta. Efectivamente, era una trampa. Al llegar Cuesta al campamento militar, inmediatamente fue detenido por los 3 oficiales. Al apresar a Rivera, los militares rebeldes, llamados constitucionalistas, tomaron la sede de la Radio Santo Domingo. De Radio Santo Domingo Televisión. Desde ahí, aupaban al pueblo a que se uniera a la lucha por la patria. También instruían tácticas de guerrilla y mecanismos de defensa. A todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, la consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar por los reflejos. Espejos en todas las azoteas de Santo Domingo, inmediatamente. También movilizaron a 5.000 civiles a favor de su causa, equipándolos con armas y granadas Molotov. Además, reclutaron a 1.500 militares, elevando sus fuerzas a 6.500. Los constitucionalistas recibieron un gran apoyo por parte de la población. A ellos se unieron gremios, sindicatos, artistas, hombres y mujeres de todos los barrios, y también llegaron del interior para pasar a integrarse a los denominados comandos. El pueblo siguió al pie de la letra las instrucciones de Camaño. Cada uno, según sus posibilidades, hizo su aporte en la causa noble de los constitucionalistas. Era sorprendente la organización que había en cada uno de los comandos.
formamos un comando con toda la ley, con una cocina, un comedor, el cuartel general, que era en La Manicera, en el sindicato de La Manicera. Ahí teníamos enfermeras y las compañeras que nos acompañaban realmente en todas las actividades, en la cocina, la cocinera, todo. Ahí tuvimos a Frida Espinal, que era realmente una abogada. Uno de los comandos que mayor servicio prestó a la Revolución de Abril, el comando haitiano, eran toditos exmilitares con un grado de preparación muy bueno, sobre todo en armamento. Todas las carabinas y todos los fusiles que se nos averiaban ahí en el Parque Independencia, ese comando haitiano era que se encargaba de repararlo. Que una 70, que una 50 se le falló y se le rompió una aguja la uña de tracción de los caquillos, ellos la hacían. Y cualquier pieza de esa metadora, ese comando prestó un servicio invaluable a la revolución. La mañana del 25 de abril, los rebeldes constitucionalistas asaltaron el Palacio Nacional, logrando capturar a Donald Reed Cabral vivo y proclamando como presidente a José Rafael Ureña. Antes que se consumara el golpe, Donald Reed Cabral había nombrado como secretario de las Fuerzas Armadas a Elías Wessing y Wessing. Este logró movilizar a unos 1.800 hombres, a los que llamaron lealistas. Prepararon un contragolpe para sacar a José Rafael Ureña del poder. En el transcurso de ese mismo día, Wessing mandó 4 aviones P-5 Mustang para bombardear el palacio y otras posiciones rebeldes. También integró al ataque el buque lealista Mella, al que posicionó en el río Osama. La mañana del 26 de abril, aviones de la Fuerza Aérea bombardearon el Palacio Nacional. Ese fue un día terrible para los rebeldes constitucionalistas, donde perdieron una gran cantidad de hombres. La Marina de Guerra, que hasta ese momento había permanecido en una posición neutral, entró a la guerra y se inclinó a favor de los de San Isidro. Esa fue la peor masacre que recibieron los constitucionalistas. 16 de abril del 1965 vi por primera vez la guerra, y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos, que esos no se levantaron nunca. Nos informan que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cascos blancos, no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. Asesinando. En la Amado García Guerrero con Concepción Bona, están ametrallando. Y nos informan que desde el puente están también ametrallando. Así es que esto tiene que definirse definitivamente, la situación de la policía. Temprano en la mañana, el 27 de abril, siguieron los enfrentamientos entre las tropas leales y los constitucionalistas. Las tropas de San Isidro iniciaron sus ataques con tanques de guerra, barcos y aviones. Pero el pueblo no se amilanaba, a pesar de la desventaja en armamento. Con piedras, palos y machetes le hicieron la guerra al enemigo. Ese día los de San Isidro conocieron la furia de un pueblo patriota alborotado cuando perdieron el control de la fortaleza Osama. Muchos de ellos cayeron y otros fueron apresados. También fueron despojados de muchas armas. Vienen los guardias de San Isidro el martes 27 y tuvimos que enfrentarlo en la cabeza del puente cuando Camaño llega allí con un grupo que venía de unas negociaciones con el embajador americano, y ahí es que entonces lo enfrentamos. Y ahí eso fue uno de los más fieros combates que se dio, porque los aviones y los tanques habían quemado prácticamente, eso estaba en una humadera que no se veía. Logramos poner fuera de circulación, ahí estaba el comandante Lora Fernández, quien jugó un papel importantísimo en esa toma, en ese combate. Ahí es que cuando a Camaño va, la gente, el pueblo, le pide: Camaño, queremos armas, Camaño, queremos armas. Camaño se sube en un carro averiado que estaba ahí en la capota y dice: señores, las armas las tiene el enemigo.
vamos a quitársela. Entonces ahí es que ese pueblo se demuestra su valentía. Bueno, el combate a la fortaleza Osama comenzó en la mañana. Los tanques que habían en el pueblo se pararon y comenzaron a tirar. Yo me acuerdo que había un tanque en la calle Padre Villini, esquina La Dama, que ese fue el que abrió el boquete de ahí por donde nosotros entramos. Abrió el boquete y yo no sé si había otro, yo sí sé que pertenecía a ese lado. En ese lado fue que yo participé y por ahí entramos nosotros a la fortaleza Osama. Con la derrota en el Puente Duarte y en la fortaleza Osama, los golpistas de 1963 entraron en terror y pánico y pidieron ayuda al gobierno de los Estados Unidos. La intervención en la Guerra de Abril de 1965 por parte del gobierno de los Estados Unidos fue una decisión personal del presidente Lyndon B. Johnson. Utilizó como argumento que República Dominicana estaba a punto de convertirse en otra Cuba. Existen registros que señalan que todos los asesores de Johnson estaban en contra de esa decisión abrupta y abusiva, bajo el argumento de que debía preservar la vida de los ciudadanos estadounidenses que se encontraban viviendo en el país. Ordenó desembarcar en República Dominicana a 42,000 marines para dejar registrado oficialmente la segunda intervención norteamericana en el país. Cuando desembarcaron las tropas estadounidenses, no se había registrado ninguna agresión contra los ciudadanos extranjeros que vivían en el país. La primera medida que tomaron los militares estadounidenses fue establecer un cordón que dividía la ciudad capital en dos zonas. También destruyeron las posiciones que antes habían ganado los constitucionalistas. Así fue como la revuelta de abril pasó de ser una revolución interna a una guerra patria donde los dominicanos sentían la necesidad de defender la soberanía nacional. El 3 de mayo de 1965 fue escogido como presidente de la República Francisco Alberto Camaño Deñó. Esta disposición estuvo amparada bajo la Constitución de 1963. 4 días después, es decir, el 7 de mayo, Antonio Inver Barrera fue juramentado como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Con Inver Barrera a la cabeza, inició la Operación Limpieza. Las tropas comandadas por Antonio Inver Barrera, con su anuencia y participación, cometieron un sinnúmero de abusos e injusticias contra ciudadanos indefensos que iban desde violaciones sexuales y otros atropellos. Por el solo hecho de apoyar a los constitucionalistas, algunos fueron amarrados y lanzados vivos al río Osama. En la operación limpieza, a lo que ellos más le hicieron daño fue a la población civil inocente, porque el cese entraba aún siguiera acabando con todo lo que encontraba. El 16 de mayo, el coronel Fernández Domínguez intenta tomar por asalto el Palacio Nacional, acompañado de un comando constitucionalista. En ese momento, el palacio se hallaba en poder de las tropas del Gobierno de Reconstrucción Nacional. En el intento fueron sorprendidos por francotiradores norteamericanos. Perdieron sus vidas el coronel Fernández Domínguez, quien era ministro de Interior y Policía del gobierno constitucionalista. El doctor Juan Miguel Román y Euclides Morillo, dirigentes del movimiento 14 de junio. Y también Ilio Capocci, instructor de los hombres ranas, entre algunos otros. Luego al otro día, pues con mucha tristeza, bajamos al Padre Villini, donde encontramos los cadáveres de los compañeros que murieron ahí. Yo pude ver los cadáveres de Juan Miguel, de Fernández Domínguez, de todos los compañeros que cayeron ahí, que cayeron alrededor de 6 compañeros ahí, que estaban en la morgue del Padre Villini. Los invasores, con el propósito de controlar la zona constitucionalista, el 15 y el 16 de junio, el alto mando de las tropas de ocupación atacó ferozmente la zona de Ciudad Nueva por unas 24 horas. Aunque no lograron completar sus objetivos, las tropas norteamericanas avanzaron y se adueñaron de unas 40 cuadras del control rebelde.
Pero estas acciones solo sirvieron para enardecer al pueblo dominicano que se lanzó a vida o muerte contra las tropas invasoras. Ante esa embestida es que el país se organiza. Yo recuerdo a las mujeres, las muchachas, en las unidades motorizadas, camionetas, jeep, con parlante, llamando a las armas. Compañeros, a las armas. Compañeros, llegó el momento de enfrentar al invasor. Eso fue lo que ocasionó que la mayoría del pueblo se movilizó y entonces ahí se enfrentó el pueblo contra los americanos, ya no con los guardias, que era el enemigo común de nosotros, sino con los americanos. Esos bombardeos causaron bastante daño a la población civil. Ese ataque de mortero, además dañamos muchas propiedades porque tuvimos que incendiar la aduana para parar el ataque norteamericano. También las mujeres tuvieron una participación muy destacada contra las tropas invasoras estadounidenses. Tal es el caso de Yolanda Guzmán, la cual se convirtió en una de las primeras víctimas de la Revolución de Abril cuando fue fusilada por el CEFA. Pero las mujeres fueron un soporte muy valioso y que a mí, como uno de los jefes grandes de la revolución, me toca agradecer sobremanera y enaltecer a la mujer, que no solamente sirve para cocinar y guardar el hogar, sino que sirve para defender la patria, como lo hicieron mucha gente de este pueblo en la Revolución de Abril. Quedó demostrado que la mujer dominicana no solo era útil para realizar labores domésticas, estuvieron envueltas durante todo el desarrollo de la Revolución de Abril, ofreciendo labores de comunicación, instrucción cívico-militar y muchas otras funciones. Se involucraron en todo el proceso, llegando incluso a disparar cuando era necesario. Los llamados Rolitas de San Carlos y los llamados Palomos de Villa Francisco. Muchas veces se utilizaron como cebo a las muchachas que se ofrecían y a la parte del cordón. Y mientras ellos de que enamoraban a un gringo y el gringo le hacía caso, iba a otro grupo, entonces se me iban a los lugares y se llevaban las armas. El país entró en un largo y tedioso proceso de reconciliación que se extendió hasta septiembre, mes en que se firmó el Acta de Reconciliación. De esta forma se puso fin a la guerra. El 3 de septiembre, en un acto que fue televisado y transmitido por la radio a todo el país y ante una gigantesca manifestación, el coronel Camaño presentó su renuncia como presidente constitucional. Asume a la presidencia del país Héctor García Godoy para gobernar por un año y organizar las elecciones para el 1 de junio de 1966. Algunos han llegado a decir que el acta institucional estuvo condicionada. Se puede decir que el acta institucional estuvo condicionada. Se puede decir que el acta institucional no se plantearon las reivindicaciones que hubiese deseado los constitucionalistas. Lo que sí se consiguió indudablemente fue que el verdadero reconocimiento se le hizo al movimiento constitucionalista y no al gobierno de reconstrucción nacional. Se procedió entonces al desarme de la población y la desarticulación de los comandos. Y se dio la instrucción de recoger todo. E igual como tú estás en la playa, ¿no? Recoge tu ropa y te marcha. Nosotros desmantelamos todo, guardamos las armas, ¿no? Nunca le entregamos. Se entregaron algunas cuantas armas, pero no era significativa. Lo que tenía ya complicaciones y demás, sacaron del sector, ¿no? Se mandaban armas y personas al interior, como se podía hacerlo, ¿no? Pero no fuimos derrotados, demostramos valor y amor por esta media isla que tanto nos ha costado a dominicanos y dominicanas.